A menudo pensamos que el arte es como un espejo, ¿no? Algo que refleja la historia. Pero, ¿y si a veces fuera más bien un martillo? Algo que, de hecho, le da forma. Pues justo de eso vamos a hablar. Veremos cómo una serie de imágenes no se limitaron a documentar una época de la historia de España, sino que ayudaron, activamente, a provocar una de sus mayores tragedias humanas. Vale, vamos a meternos de lleno en el tema con una imagen como esta. Fijaos, es vibrante, es caótica y tiene más de 600 años. A primera vista, cualquiera podría pensar, bueno, una escena de batalla, historia antigua congelada en el tiempo. Pero os aseguro que aquí hay muchísimo más en juego. ¿Por qué no? Esto no es solo una escena de batalla. Esta imagen y muchas otras parecidas son en realidad armas. Armas en una guerra muy, muy diferente. Estamos hablando de una guerra de percepciones, una que fue preparando el terreno poco a poco para la expulsión masiva de cientos de miles de personas. Esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es posible que una pintura, que el arte, ayudara a vaciar un país? Pues para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XV, a España, justo después de terminar la llamada Reconquista. Y esta cronología que vemos aquí es fundamental para situarnos. Fijaos, 1492, cae Granada, el último reino musulmán de la península. Solo 10 años después, en 1502, a los musulmanes que quedan se les da una elección imposible. O te conviertes al cristianismo o te vas. Y todo esto, bueno, pues todo esto culmina en 1609 con la expulsión final, la definitiva. El grupo de personas que está en el centro de toda esta historia son los moriscos. Este era el término que se usaba para referirse a los antiguos musulmanes y sus descendientes, que habían sido forzados a convertirse. Eran, en esencia, lo que se llamaba cristianos nuevos. Y aquí viene lo interesante. Al principio, el arte de la época no pintaba una imagen única, monolítica, para nada. Los relieves de la Capilla Real de Granada, por ejemplo, son un caso fantástico para ver esto. Sí, claro, vemos bautismos forzados, pero también vemos una diversidad increíble de gente. Algunos parecen aceptarlo, otros se resisten claramente, sus apariencias son muy variadas. O sea, la realidad era compleja y el arte, en ese momento, lo reflejaba. Pero algo empezó a cambiar. El arte dejó de ser ese reflejo de una realidad compleja y se fue convirtiendo en una herramienta con un propósito. Entramos en una fase en la que se empieza a dibujar, deliberadamente, una imagen muy concreta del otro. El historiador del arte Hoppe Berg sobre lo clava cuando analiza obras como el retablo de San Jorge. Dice que, de repente, las representaciones se vuelven intencionadamente feas, negativas. El objetivo ya no era mostrar la realidad, sino construir un enemigo. Ya este retablo es el ejemplo perfecto de esa estrategia. Fijaos en la composición. Tienen dos escenas principales, una encima de la otra. Arriba vemos a San Jorge matando al dragón, que es el símbolo universal del bien venciendo al mal, ¿verdad? Pues justo debajo tenemos al rey Jaime I derrotando a los moros. El mensaje no puede ser más claro. Luchar contra los moros es lo mismo que luchar contra el diablo. Es una guerra santa. Así que aquí está la clave de todo. El arte se transformó en un arma ideológica. Su función era simplificar el mundo, reducirlo a un nosotros contra ellos, a un buenos contra malos. Así de simple y así de potente. Y esto nos lleva a la parte, yo diría, más crítica de toda esta historia. Cómo se fabricó una imagen que simplemente no era real. Toda esta propaganda visual los pintaba como gente exótica, diferente, a menudo con la piel oscura, con rasgos amenazantes. Pero la pregunta es, ¿de verdad eran así? Pues la respuesta, y esto lo sabemos por los propios registros de la época, es un no rotundo. Miremos esta tabla. Se basa en un censo de unos 3.000 moriscos de Granada y que nos dice que el 58% son descritos como morenos, que en aquel entonces significaba simplemente, pues eso, de piel curtida por el sol como cualquier otro español. Un 25% son descritos directamente como blancos y la categoría negro, ¿lo veis? 0%. Ni uno. Y sin embargo, lo que se pintaba era esto. A pesar de que los datos nos dicen que los moriscos eran, en lo físico, indistinguibles de los cristianos viejos, el arte se empeñaba en marcarlos como diferentes, como los otros. La desconexión entre la realidad y las representaciones, bueno, es total, y sobre todo es deliberada. O sea, el color de la piel se convirtió en un arma. No era un reflejo de la realidad, era un código visual. Piel clara para los héroes cristianos, piel oscura para el enemigo. Era un atajo, una forma súper rápida y eficaz de decirle al espectador, oye, estos son los buenos y estos son los malos. No hay duda. Conforme avanzaba el siglo XVI, esta propaganda se fue volviendo todavía más explícita, más agresiva. Llegamos a un punto de inflexión.
Y para verlo, vamos a fijarnos en una obra que es clave, el retablo de San Esteban. A primera vista, parece que cuenta una historia bíblica, sin más, pero si nos acercamos, si miramos bien a los verdugos del santo, ahí hay un mensaje oculto. Un mensaje muy, muy siniestro y dirigido específicamente a los moriscos de la época. Aquí el contexto lo es todo. Este retablo se pinta justo antes de una enorme revuelta morisca, la que conocemos como la rebelión de las Alpujarras. Y es que, durante esta rebelión, los moriscos llegaron a aliarse con el Imperio Otomano, que era, el gran enemigo de España en el Mediterráneo. Así que la pintura funciona como una advertencia muy clara. Fijaos en los detalles, porque son brutales. Los verdugos llevan bigotes al estilo turco para vincularlos directamente con el enemigo otomano. Uno de ellos tiene la lengua negra, un símbolo de la blasfemia, de las palabras satánicas. Pero lo más increíble de todo es que los análisis con rayos X han demostrado que esa lengua negra se pintó después de terminar la obra. Fue un añadido a propósito. Imaginaos el mensaje para un morisco que viera esto en la iglesia. Si te rebelas, si eres un hereje, te vas a deformar, por dentro y por fuera. Toda esta campaña de demonización visual, que se alargó durante más de un siglo, acabó teniendo consecuencias. Y fueron consecuencias reales y devastadoras. En los años justo antes de la expulsión de 1609, la propaganda llegó a su punto más salvaje. Los moriscos ya no eran solo feos o malvados en las pinturas. No, se les empezó a representar directamente como animales, serpientes, ratas, cuervos negros. El objetivo era claro, deshumanizarlos por completo, hacer que la idea de echarlos de sus casas pareciera no solo algo aceptable, sino incluso necesario. Y esta pintura, de 1613, es la imagen del resultado final, la expulsión. Vemos a familias enteras embarcando a la fuerza en el puerto de Denia. Pero lo que de verdad impacta es la calma, la aparente normalidad con la que se representa una tragedia de esta magnitud. Es como si el arte, que durante un siglo se dedicó a crear al enemigo, ahora documentara su eliminación con una serenidad que pone los pelos de punta. El resultado de esta larguísima guerra de imágenes se puede resumir en una cifra: 300.000. 300.000 hombres, mujeres y niños expulsados de la tierra donde habían nacido. Una catástrofe humana inmensa, que en parte se hizo posible gracias al poder que tuvo el arte para decidir quién pertenecía y quién no. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta para hoy. Porque la tecnología ha cambiado, por supuesto, pero el poder de las imágenes para moldear cómo vemos al otro sigue siendo inmenso. Así que la próxima vez que veamos una imagen potente, da igual si es en un museo o en el móvil, quizá valga la pena pararse a pensar, no solo en la historia que nos está contando, sino, y esto es lo más importante, en la historia que está dejando fuera.